Bienvenidos al sexto Congreso Iberoamericano de Teatro. Mi nombre es Yurani Giraldo, asistente de eventos académicos y seré su acompañante durante esta mesa. La mesa del día de hoy trata sobre dramaturgias corporales. Desde Bolivia, Caterine Bustillos Villa con un estudio introductorio sobre la escritura de Claudia Edith Masticar, la dramaturgia. Anthony Mateo Pineda Moreno desde Colombia, Camilo Andrés Casadiego Guzmán. Muy amablemente le solicitamos a los invitados, a los ponentes, estar atentos a las indicaciones para el cumplimiento del tiempo y poder llevar a cabo en la totalidad los contenidos de la mesa. Les recordamos que son 10 minutos y al final de las ponencias vamos a abrir un espacio para las preguntas. ¿Listo? Damos inicio a esta mesa. Iniciamos con Camilo Andrés Casadiego Guzmán, desde Colombia, la escritura para un cuerpo ausente. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está el sonido antes de empezar? Bien, te escuchamos. ¿Te Perfecto. estamos Bueno, escuchando? muchas gracias por esta invitación en este congreso. Eh, Nosotros venimos en representación del Colectivo Iberoamericano de Creadores Escénicos con un proyecto muy importante que hicimos en pandemia que se llama Dramaturgia del Confinamiento y en la cual esta ponencia está basada sobre las dramaturgias de un cuerpo ausente. Entonces, tratamos de simplificar esta experiencia significativa de varios creadores escénicos de distintas partes del mundo, en la cual pudimos estar creando en esta época del confinamiento. Entonces, aquí va nuestra gran reflexión de eso. Entonces, dice. En plena pandemia, donde los cuerpos de los teatristas estaban aislados de los escenarios, sin público, sin director, sin compañeros, sobreviviendo a un acontecimiento mundial inesperado, donde los cuerpos cada vez estaban más aislados los unos con los otros, donde pareciera que la acción teatral se desvanecía y el público daba la espalda para enterrar a sus muertos. Mientras tanto, el teatro olía a desesperanza. Entonces, en el año 2020, Cleber Luis del Bosque, de Brasil, director y fundador del colectivo Dramaturgia en Red, convoca en plena crisis a un proyecto de manera virtual a más de 30 dramaturgos de distintas partes del mundo a escribir sobre los cuerpos en la pandemia. Un acontecimiento que motivó a los creadores teatrales a tener un contacto con el mundo, a ver los distintos puntos de vista de la pandemia y cómo el encierro daba motor a escribir sobre nuestros miedos, sobre nuestro territorio, sobre nuestra salud mental, incluso sobre nuestros muertos. Cada encuentro que hacíamos para socializar nuestras semillas creativas con aproximadamente 38 ventanas de Zoom de dramaturgos y dramaturgas del mundo nos daba un sentido de creación y socialización que refrescaba un poco la crisis. Fueron 18 textos que salieron a la luz, que en su mayoría narraba personajes desesperanzados, que se desconocían entre sí, dando motor a la violencia física, al rechazo, al insulto, a la fragmentación del tejido de los seres humanos que se amaban, que se odiaban. La mayoría de obras hablan de un desamor con nosotros mismos y con el otro, una lucha del cuerpo y la mente, un cuerpo ausente, limitado, con locura, un cuerpo violento en sí mismo, que al socializarlo con el colectivo, todos estamos hablando de nuestra propia soledad, pero que entre creadores nos amparábamos en cada encuentro. Entre todos decidimos que esos textos merecían un libro virtual, que todas las desgracias de la pandemia hecha teatro tenían que salir a la luz y que cada catarsis de cada obra tenía que llegar a los ojos de los directores, actores y amantes del teatro, que el tiempo nos fuera un poco más llevadero. Es ahí que colectivos como el Circuito de la Joven Dirección y Dramaturgia de Colombia, Esquena de Venezuela, Radio Yaspis de Grecia y el apoyo de dramaturgos como Daniel Daneri, Vidal Medina, Javier Villanova
Camilo Casadiego, entre otros, se unen para consolidar un encuentro llamado Error 406, un festival virtual por Zoom de lecturas dramáticas escenificadas que activaron la semilla creativa de los directores, directoras, actores y actrices de los distintos países participantes que tomaron cada una de las obras y las adaptaron a la intimidad de cada creador, desde sus principios y sobre todo desde sus propios espacios de encierro. Cada dramaturgia tuvo un participante de una nación distinta, y las acciones que inicialmente habían quedado en el papel tomaron vida en cada una de las casas de los creadores. Este encuentro convocó 10 directores y 50 actores, creando un movimiento iberoamericano de dramaturgia y sobre todo un teatro virtual que movilizó cuerpos de la pandemia con todas sus fracturas físicas y emocionales, pero que durante una semana pudimos ampararnos en el teatro. La provocación del cuerpo en la pandemia fue detonante del festival virtual Error 406, con la participación de más de 1000 espectadores que vieron en cada puesta en escena una parte de sí mismo en un momento mundial de crisis. Esta fue una experiencia que tuvimos nosotros y que verdaderamente el cuerpo en este acontecimiento tan crítico mundial de la pandemia permitió que este colectivo cada vez tomara más fuerza. En este momento nos encontramos realizando un proyecto que tiene que ver con el proyecto Agua y cómo en este momento la importancia del agua a nivel mundial es relevante tanto para los teatristas y pues obviamente para las personas del mundo. Entonces, mil gracias. Muchísimas gracias, Camilo. Te quedan 5 minutos. ¿Deseas complementar algo? Y nosotros dentro de este proyecto estamos en el proceso. Desafortunadamente no pudimos ir de manera presencial porque llevamos también la presentación del libro en físico y el libro en físico también permitía también el acercamiento permanente con los lectores y lectoras de este encuentro, de este congreso. Dentro de eso hay 18 textos que fueron supremamente importantes que se están montando en distintas partes del mundo, que llegaron a Radio Yaspis en Grecia, que fueron traducidas al griego y que este momento de crisis de estos cuerpos ausentes que estuvieron dentro de la pandemia, incluso nosotros como creadores estuvimos muy afectados sobre nuestra naturaleza creativa y sobre todo que el teatro viene siendo un arte vivo, pues esto fue como un aire que nos permitió no solo tener más llevadera la pandemia, sino también de consolidar una red en la cual están participando, yo soy de Bogotá, y están participando varios colombianos, dentro de esos está Eric Leighton, está María Adelaida Palacios, está Felipe Botero, está William Guevara, y se van integrando, es una red abierta a todos los interesados en la dramaturgia y que este encuentro iberoamericano pues siga latente en las creaciones actuales y las acciones futuras. El libro lo pueden conseguir en Google, ustedes pueden buscar Error 406 y este resumen, porque la ponencia era supremamente larga que traté de obviamente resumirlo lo más que pudieran 10 minutos. Entonces, esta experiencia la pueden ustedes ver en internet, Error 406, incluso pueden hacer la descarga del libro y obviamente disfrutar las obras de estos cuerpos ausentes que estuvieron en la pandemia y con unos relatos bastante significativos que a pesar de que estaban de distintas partes del mundo, pues tienen que ver con nosotros. Muchas gracias, Camilo. A ti, mil gracias y a los asistentes. Listo, les recuerdo que al final de las ponencias vamos a abrir un espacio de preguntas. Fantástico. Continuamos. Bueno, continuamos desde Colombia con Anthony Mateo Pineda Moreno con su ponencia Escritura encuerpada, experiencia de creación de la obra El Pentamerón. Adelante, Anthony. Hola, yo vengo ahorita con esta ponencia
Escritura encuerpada, experiencia de creación de la obra El Pentamerón. Somos Corporación Resonante. Estoy aquí también con mis compañeras, Laura y Carol. Esta experiencia, ¿cierto? Se desglosó en diferentes apartados que pues yo le quise dar una connotación un poco cercana hacia el mar. Empezamos por zarpar. Este trabajo expone la sistematización de la experiencia vivida con la creación de la obra El Pentamerón. Esta obra fue merecedora de la beca de creación teatral del año pasado del programa de estímulos del Ministerio de Cultura y lo vemos desde una perspectiva que reflexiona de manera transversal el cuerpo y la escritura. Empezamos entonces dando un contexto de la creación, la cual se realizó en una residencia artística que hice en Chile a finales del año 2022 y a inicio del año 2023. Y empezamos con una idea que fue una creación bajo una versión libre de un cuento de hadas, inspirado en los talleres de comedia del arte que vi allá y en los talleres de payaso. Decido presentarle la propuesta de hacer la creación al maestro Víctor Quiroga, quien es el director de la escuela del Teatro Museo del Títere y el Payaso en Valparaíso, y empezamos a hacer una consulta de los diferentes autores que pudo haber tenido el cuento La Cenicienta, el cual fue el cuento en el que me quise inspirar. Atravesamos varios autores y varios escritos, entre esos escrito uno por Charles Perrault hasta llegar al Génesis, que fue Jean Baptiste Basile con su obra cumbre El Pentamerón, que son 50 cuentos, y nos inspiró esto también a ponerle el nombre a la obra, El Pentamerón, porque él pertenecía a un contexto donde tenía que hacer su servicio militar por toda Italia y el capitano, que es uno de los personajes que está dentro de esta historia, es también un militar. Continuamos entonces navegando. Después de haber asociado los personajes de la comedia del arte con los personajes del cuento La Gata Cenerentola, continuamos navegando y partiendo por la escritura del cuento o la dramaturgia, ¿no? La escritura basada en la dramaturgia, basada en el cuento, perdón, y nos inspiramos pues en una peculiaridad que tuvo esta experiencia, que es un paralelo entre la escritura como acontecimiento literario junto al acontecimiento escénico. De esta manera había tránsitos entre la escritura y la puesta en escena. Si bien el arte dramático cuenta con información, acción, emoción, pues yo considero personalmente que la dramaturgia se encarga de dar un avance argumentativo de la historia, donde hay diálogos que pertenecen a un código lingüístico que tiene por objetivo comunicar o dar una diseminación también de un signo, palabra o una polisemia para quien está en el ejercicio y en el juego de la lectura. Mientras que los dos elementos de acción y emoción pertenecen también a la dramaturgia, pero desde las acotaciones, y pertenecen a una naturaleza expresiva o a una manifestación del cuerpo, que pues viéndonos como condicionados, es una condición, pero también una potencialidad de la dramaturgia vista desde este sentido. Entonces nosotros quisimos desarrollar el proceso creativo a partir de unas condiciones donde el texto de dramaturgia no estuviera como una actividad previa a la acción, de modo que el director propone un diálogo entre la dramaturgia literaria, la dramaturgia del director y la dramaturgia del actor. Empezamos entonces con estudiar las situaciones propuestas por el cuento La Gata Cenerentola. Después continué yo con la escritura a partir de ficcionar posibles diálogos de los personajes para desplegar la historia. Estos bocetos de los textos se llevaban al ensayo para ser confrontados con el cuerpo en la puesta en escena, y a partir de esto hubieron tránsitos permanentes entre la escritura y el montaje escénico, de modo que siempre había una retroalimentación entre lo que se proponía a partir desde la dirección, a partir desde la actuación y
y había un tránsito entre la escritura. Uy, perdón, no pasé acá. Qué vergüenza. Hubo una frase que me decía Víctor Quiroga que era siempre que terminábamos el ensayo, ve a hablar con el autor, como si fuera un cuerpo diferente a mi cuerpo. Y esto era muy paradójico porque finalmente era el cuerpo escritor, el mismo cuerpo actor. Continuamos entonces con lo que quise llamar brújula, que, bueno, a partir de la creación utilizamos una metodología utilizada por Víctor Quiroga dentro de la Escuela Teatro Museo del Títere y el Payaso, y partimos de la premisa de que la comedia es ritmo. Entonces tuvimos unos detonantes, procedimientos o motivadores expresivos, que en este caso fueron la música y la máscara. Dentro de la música encontramos ritmos musicales asignados a cada personaje según su personalidad y diálogos que siguen el ritmo musical. Este fue el insumo inicial para afrontar la escritura, que se daba también de manera transversal con los ensayos y lo que proponía el cuerpo. Después hicimos modificaciones permanentes a los textos y las partituras corporales. En el apartado musical vimos la máscara como detonante y como epicentro de la exploración corporal. Hicimos la construcción de los personajes a partir de la asociación de los personajes arquetípicos de la comedia del arte con los personajes que teníamos dentro del cuento. Y hicimos modificaciones permanentes a los textos y partituras corporales. Esto fue una experiencia pues bastante extenuante porque partimos de una música que era muy referente o que, bueno, tenía derechos, ¿cierto? Pero que pertenecía a las personalidades de los personajes, y luego cuando transitamos a la composición de la música que es original en la obra, pues tuvimos que volver a hacer modificaciones tanto a las partituras corporales como a la dramaturgia escrita. De esta manera llegamos a lo que consideré el tesoro, que fueron algunos de los hallazgos que pudimos encontrar. Esta es una obra en unipersonal, donde un solo cuerpo actor le da vida a diferentes cuerpos personaje, y la escritura de la misma fue pensada para ser de esa manera. Y este es un breve apartado de Carmosina, que es este personaje que ustedes ven acá, que quería traer. Tengo como 2 minutos. Ay, yo soy Carmosina y me quiero casar con el vecino de al lado. Se nota que tiene mucho dinero, porque la gasolina de la vida es el dinero. Money, joyas. ¡Ay, pero qué desgracia! Este hombre está casado, así que tendremos que deshacernos de la esposa. Bueno, y a partir de esto, llegamos a tierra firme. Llegamos a tierra firme, que fueron las conclusiones que pude encontrar después de haber atravesado esta creación, esta investigación, esta experiencia. Esta experiencia. Gracias. Este ejercicio creativo propone una escritora teatral que piensa en el cuerpo no como un hecho posterior o desligado, sino como un acontecimiento simultáneo. Una escritura que no ve al cuerpo como un receptor pasivo o un medio de transmisión, sino que se propone en diálogo y tránsito permanente con lo que el cuerpo actor descubre. Esta experiencia ha abierto en mí nuevas vías para pensar la dramaturgia, donde el cuerpo se concibe de una manera más amplia como epicentro del acontecimiento teatral, imposibilitando la separación entre la escritura, la reflexión, el diálogo y la interpretación. Gracias.
10. Muchísimas gracias, Anthony. Bueno, continuamos con Caterine Bustillos Villa desde Bolivia, un estudio introductorio sobre la escritura de Claudia Edith, Masticar la dramaturgia. Adelante, Caterine. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Un momentito. Ya, te podemos ver la pantalla. Ahí está. Sí, perfecto. Listo. Muchas gracias. Bueno, yo vengo a presentar la ponencia Masticar la dramaturgia. Es un estudio introductorio sobre la poética de Claudia Id. Claudia Id es una aclamada dramaturga boliviana. Ya tiene como más de 30 años haciendo dramaturgia, ha recorrido muchos países, etcétera. Y bueno, vengo a explicar su dramaturgia. Bueno, primero voy a hacer un breve contexto del teatro boliviano. En Bolivia, el arte dramático ha sido un género poco historizado, tanto en su expresión escrita como en su representación escénica. La ausencia significativa de publicaciones de dramaturgos ha dejado a Bolivia en una especie de tragedia teatral, privándola de una rica tradición en este ámbito. Sin embargo, el panorama teatral boliviano experimentó un hito con la llegada del Teatro de los Andes en 1991. El Teatro de los Andes fue fundado en Yotala por los argentinos César Brie, Naira González y Paolo Nali, quienes introdujeron un paradigma teatral que influyó en generaciones posteriores. Para algunos, este teatro se caracteriza por su enfoque en la escena, siguiendo una línea brechtiana, con una clara posición política en respuesta al contexto postdictatorial en el que nació. Sin embargo, esta influencia disminuye en la ruptura estética de la generación de Claudia Eid, Diego Aramburo y Eduardo Calla, reconocidos dramaturgos bolivianos de los años 90. Estos artistas reconocen la necesidad de trabajar la escritura individualmente y formar grupos. Esta primera ruptura representa un distanciamiento del modelo anterior del Teatro de los Andes, marcando un cambio significativo en el paisaje teatral boliviano. Bueno, ahora voy a hablar sobre Claudia Id, un poco de su trayectoria para que también ustedes, si no la conocen, la conozcan. Claudia Id nació en Santa Cruz de la Sierra en 1976. Inició su carrera teatral como actriz en 1977. Fue parte del grupo Kikín Teatro, dirigido por Diego Aramburo. Ganó la beca Casa de las Américas, donde se formó con Sánchez Sinisterra, Rafael Spregelburg, Emilio García Huevi, Juan Mayorga. De su generación destacan dramaturgos como Lola Arias y Guillermo Calderón, quienes estuvieron justamente en la misma beca. Eid fundó el elenco teatral independiente El Masticadero en Cochabamba, en Bolivia, a partir del año 2005. Es ahí que me voy a detener un poco en esta poética del masticar que vengo a exponer. Justamente el grupo se llama El Masticadero. El término alude al proceso mismo, a la acción de masticar ideas e imágenes que pueden o no derivar en espectáculos. El grupo es una de las sustancias que se mastica, se procesa dentro de un cuerpo vivo y parece tener la capacidad de escupir cuando es necesario. La poética de Claudia Id devora con intensidad, desmenuza el significado de hacer teatro con sus dientes, escupe lo que debe ser eliminado y mastica los estatutos del teatro contemporáneo para devolvernos su propia interpretación, su propia dramaturgia. Su trabajo destaca por su habilidad para abordar conflictos de relaciones íntimas en contextos sociales y culturales, con el deseo como eje central que domina sus personajes y limita sus accionarios. Trabajando en un espacio interdisciplinario, Eid fusiona elementos de teatro y performance, mientras que sus temas recurrentes incluyen la identidad y el género, desafiando estereotipos y normas sociales asociadas a la feminidad y a la sexualidad. Eh, bueno, voy a abordar más la poética del masticar. Esta poética del masticar se entrelaza de manera aún más profunda con la obra de Id al explorar la crisis del personaje y del carácter formativo en sus creaciones. Así como el acto de masticar implica una transformación física de los alimentos, las obras de Id reflejan una transformación de los personajes y su identidad. Desafiando las nociones convencionales de identidad y realidad, Eid propone identidades alternativas y nuevas formas de expresión en el teatro contemporáneo, cuestionando la dicotomía entre realidad y ficción. La obra de Eid presenta personajes en estados de desorientación, confusión y conflicto interno, reflejando la naturaleza fragmentada y fluida del teatro postdramático. Por ejemplo, en Princesas, Eid propone un juego escénico
Princesas es una obra de ella. Eid propone un juego escénico sin diálogos escritos, desafiando las convenciones de la narrativa teatral tradicional al permitir la improvisación y la interpretación libre por parte de los actores, creando así un espacio donde la identidad de los personajes se vuelve más fluida y sujeta a reinterpretaciones constantes. Además, Eid utiliza elementos como la metateatralidad, la intertextualidad y la performatividad para desafiar las fronteras entre la ficción y la realidad, así como entre el actor y el personaje. En obras como Mujer de Juan y El Deseo, los personajes se ven envueltos en una dinámica que borra las líneas entre la representación y la realidad, contribuyendo a una crisis de identidad y significado. Considerando el enfoque postdramático de Lehmann, la obra de Eid rompe las barreras entre arte y vida, convirtiendo el texto en una partitura para la creación colectiva. De esta manera, la autora retoma el enfoque propuesto por Artaud, donde las obras deben nacer de la escena, recuperando un lenguaje de gestos auténtico y visceral. Justamente Sarrasak articula este paradigma teatral de la crueldad con las nociones de la rapsodia y la partitura, donde la coherencia de la fábula pierde relevancia frente a la modalidad de aparición-desaparición en el escenario y la posibilidad-imposibilidad de su reconstrucción. Este cambio de perspectiva resalta la complejidad y la fluidez del teatro postdramático, donde la escena se convierte en un lienzo en constante transformación, desafiando las convenciones narrativas tradicionales. En sintonía con corrientes postdramáticas, Eid y su generación transforman el teatro contemporáneo, alejándose de las convenciones dramáticas tradicionales, desplazando el epicentro de la teatralidad desde el binomio autor-texto hacia el binomio escena-público, concibiéndolo como un acto social y político que se materializa en la presencia del espectador. En este contexto, el escenario adquiere la función del espejo del mundo, erigiéndose sobre la inestabilidad inherente a la realidad. Al desafiar las fronteras entre la ficción y la realidad, Eid invita al público a masticar y digerir la experiencia teatral de manera más activa y participativa. En este sentido, el masticar se convierte en una metáfora para el proceso de asimilación y reinterpretación constante que ocurre en el teatro postdramático. La poética del masticar en la obra de Eid nos recuerda que la dramaturgia no solo se trata de observar y leer pasivamente, sino de participar activamente en el proceso de creación y significación. Y bueno, algunos comentarios finales, resumiendo toda esta ponencia. La poética del masticar en la obra de Claudia Eid no solo implica descomponer y procesar ideas, sino también transformarlas en nuevas formas que desafíen las normas establecidas. Esto se refiere tanto a la dramaturgia como también a los enfoques que ella adopta en sus textos sobre el género, sobre el ser mujer. Eid adopta un enfoque performativo y experimental que rompe con las convenciones tradicionales del teatro, invitando al lector espectador a participar activamente en el proceso creativo. Al descomponer y masticar las ideas, Eid busca ir más allá de la superficie de los temas que aborda en sus obras. Este proceso de descomposición implica analizar críticamente los conceptos, cuestionar las suposiciones subyacentes y explorar nuevas perspectivas. Una vez que las ideas han sido descompuestas y analizadas, Eid las reconstruye en nuevas formas que desafían las expectativas del público. Su enfoque experimental le permite explorar diferentes técnicas y estilos teatrales, desde la improvisación hasta la intertextualidad. A través de la improvisación y la interacción con el público, Eid desdibuja las fronteras entre ficción y realidad, creando un espacio donde las ideas y los conceptos pueden ser explorados y reinterpretados. Es decir, Claudia Eid nos invita a masticar no solamente los dolores, los estereotipos de género, la ficción y la realidad, sino también masticar el teatro y la dramaturgia. Acá hay algunas fotos de algunas obras de ella, y bueno, yo soy parte de un proyecto que nació en Bolivia hace 2 años, que es Intersecciones, que estudia dramaturgos bolivianos. Acá en Bolivia realmente no hay ningún estudio sobre dramaturgia boliviana. Entonces, recientemente sacamos una antología con esta autora, haciendo un estudio más profundo de sus obras, desde sus inicios, hace 30 años, hasta hoy en día. Y bueno, este libro prontamente va a estar en EPUB, en formato digital, en la página de Intersecciones, que ahí la pueden ver. Gracias. Catherine, muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente y última ponente desde Ecuador, Madeleine Loaiza Cabezas, con su ponencia La larga noche del insomnio revelador. Reflexiones sobre la noción, exceso en la dramaturgia escénica, mujer en llamas. Adelante, Madeleine.
Buenas noches con todos y con todas. Gracias a los organizadores del Congreso. Les envío un cálido saludo desde el Cairo. Ahora estoy acá en un festival y bueno, me ha costado un poquito conectarme por el cambio horario, pero acá son las 8, casi las 8 de la noche. Bueno, lo que les voy a compartir ahora es una huella, un pequeño extracto del proceso, de un proceso creador que está todavía, digamos, haciéndose, cociéndose a fuego lento, lo digo yo, pero es el resultado de 2 años de investigación que ha salido a partir de esto un libro, una publicación el 28 de agosto. Será difusión gratuita, al final les compartiré un poco la información, en el que convergemos varias mujeres latinoamericanas que somos docentes, artistas, investigadores, creadoras de Brasil, México, Bolivia y Ecuador. Y bueno, lo que voy a leer ahora es una parte de este artículo que va a ser ya va a salir, está publicado en el libro. Y el libro es Aracne, texturas de dramaturgias del exceso, reflexión teórica a partir de la praxis artística, escritura y proceso de creación de obras de escena performativas de mujeres latinoamericanas. Esta experiencia ha sido muy valiosa para mí porque retomo mi rol de actriz investigadora luego de dedicarme los últimos casi 15 años a la dirección básicamente, y ha sido para mí un desafío bastante querido, digamos, y bueno, que sigue ahora todavía encaminado, ¿no? Dice así, les voy a compartir la lectura, un extracto les voy a leerles un extracto del libro. Dice, retomo en esta ocasión mi voz como actriz desde hace algún tiempo silenciada, voz delirante que da cuenta de los infinitos estados por los que atravesamos los hacedores de cuerpo presente, sin hallar jamás las palabras exactas para nombrar lo inefable. En estos 10 minutos intentaré compartir apenas la huella del instante que resta de la hoguera en la que todavía arde esta mujer en llamas, con la intención, espero, de motivar la lectura del libro. La reflexión sobre el proceso de la dramaturgia textual, performativa y escénica, Mujer en llamas como textura del exceso, toma como punto de partida el concepto catalepsis de Barthes 2022, acción que deja tras de sí excedente, residuo, lo que escapa a la presión, agujero, embotamiento o sobreinscripción. Tal acción implica volver hacia atrás y o de nuevo. Es acción que se repite, palinodia. En escena, tal procedimiento, semejante al movimiento de la ola marina que se extiende y repliega de manera constante para depositar en la orilla los restos de un mundo que no se deja ver a simple vista, pero del que tenemos certeza de su existencia. Así, la escena, inagotable, se multiplica y prolonga en intensidades, vibraciones, proyecciones, acciones delirantes que exceden el ansia de fijar, asegurar o concluir. Tejer y destejer pacientemente la trama escénica, volver a la condición de origen una y otra vez, alienta la escucha. En cada retorno surgen nuevas texturas que acontecen de manera impredecible. El tejido viviente agrupa los elementos de modo cuidadoso, atendiendo al detalle, para satisfacer las necesidades que exige este organismo autosostenible. Reconocer las pulsiones de este entramado es un proceso complejo que requiere de un trabajo que atiende al conjunto, pues el excedente de vivencias, memoria, imaginación, saturación de carga vital es siempre demasiado y a la vez insuficiente. Constantemente algo fuga o se deforma, se prolonga y se multiplica en una nueva experiencia. El artículo que presento en el libro se canta a dos voces y en diferentes temporalidades y estados, en las que se cruza no solo el pasado, presente y futuro, sino vigilia, semisueño y sueño. La razón y el delirio configuran la imagen de esta mujer oracular, quien se pregunta y responde a sí misma desde un espacio en el cual prevalece la soledad y el silencio. Es la soledad y no la muerte la gran maestra, dueña absoluta del espacio-tiempo, de todo y nada. Por un lado, el texto remite al proceso creativo de la Pitia Huaca, la tembladora visionaria,
aquella que almacena el tiempo, lo vivido, lo recordado y lo imaginado o soñado, como sustrato que aguarda latente la ocasión para emerger. Esta mujer, la que sabe, reconoce cuándo resulta propicio actuar, pues la voluntad se activa cuando el registro interno que dispara la acción posee cierto tono o disposición, es claro, se sostiene y responde a una necesidad. Ante tal reflexión, cabe preguntarse si es posible hallar el estado perceptivo que guía no solo nuestra necesidad, intención, atención y acción, sino también nuestras intensidades. Podríamos nombrarlo el timbre de nuestra alma, que conduce y desarrolla nuestra identidad creativa. Como actriz en escena, atiendo a las intensidades de mi imaginación, memoria y sensación. En un primer momento escojo de manera intuitiva el modo de ponerlas a convivir para lograr una convergencia de intensidades más que de intenciones, pues en escena la contemplación de las propias ideas opera en un inflamado estado de vigilia que exige en el aquí y ahora despojarse de todo lo que en otros momentos nos llenó de certezas y, de ser necesario, tener la fortaleza para dejar que todo lo que hasta ese momento supuso el andamiaje de nuestro quehacer creativo se derrumbe. Tal situación me ha exigido nuevos y diversos procedimientos sensibles, sobre todo una ardiente paciencia, tomo el título de la novela de Skármeta, para coserme a mí misma a fuego lento mientras escucho lo que ronda a mi alrededor y de este modo despertar la mirada prismática de esta mujer ciclópea, la que concentra infinitas miradas en una sola, la que enfoca. Por otro lado, la experiencia creativa en la que converge lo profano y lo sagrado exige disponernos y disponer de cierta manera el contexto circundante, desde la hierofanía más elemental a la más compleja. Seleccionar y organizar los materiales con los cuales tejer la escena depende de la aptitud para detectar y otorgarles a cada uno cualidad sagrada, pues el teatro, en tanto hierofanía, constituye paradoja. En tales circunstancias, la performer es capaz de convertirse en otra cosa sin dejar de ser ella misma. En tanto mujer oráculo, transmuta su realidad inmediata humana en realidad sobrenatural por medio de la autoficción. La experiencia sacra transforma la escena en una hierofanía. El tiempo almacenado en las preguntas dirigidas a mí misma durante el proceso creativo se traduce en sensaciones, imágenes y recuerdos que van tomando forma. Se configura así la cosmogonía de la pieza-obra desde la experiencia performativa al resignificar objetos, lugares y personas y reactualizar experiencias en las que me reconozco, en las que reconozco la manifestación de lo sagrado para de este modo asumir la puesta en escena a la que he sido convocada y a la cual me consagro. Iniciar la noche de largo insomnio creativo requiere juntar suficiente material para prender el fuego interior. No hay incendio sin exceso, más aún si hay que arder en él una y otra vez y renacer en cada nuevo intento por recuperar lo develado en la indagación anterior. Los temores que enfrentamos en la autopoiesis tienen que ver con la propia mirada, con el enfoque desde el cual asumimos el proceso. ¿Qué ponemos en discusión? ¿Cómo se forja el sentido de la dramaturgia? Nos preguntamos el modo en que se devela la esencia del contexto de la performer desde una recreación sensible para redimensionarlo como hecho poético. Perderle el miedo al fuego, respirarle a la espalda y venerarlo. No queremos arder sin razón. En los procesos creativos se trata de andar rápido, pero sin prisa. Mirar de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo. Saber orientarnos en este paisaje humano muchas veces inhóspito y otras hostil.
Los estados y las intensidades que acompañan esta travesía, paisajes internos y externos, avivan el fogón donde siguen cociéndose preguntas. Sin embargo, esta mujer ha entrado en la recta final. Hay un rito de paso que cumplir. Necesitamos aprender el canto de las piedras y cantar con ellas, levantar otras voces para extender la vida propia y la ajena, volvernos sabias como las abuelas flama. Aquí y ahora necesito acurrucarme en la chalina de la abuela, la pitia huaca de un siglo, recogerme junto a ella en silencio y escuchar bajo su creciente forma. Las últimas brasas de esta noche infinita son para Alicia Julieta, mi abuela materna, la tejedora de los 100 años, la que, aunque parezca ausente, ve más allá. En las faldas del volcán que me vio nacer de mi madre y por siempre en las faldas de las abuelas Flama, las que prendieron fuego. Quito, ombligo del mundo. Agosto 2024. Para cerrar este encuentro, tejido a pulso, retomo para mis adentros las preguntas formuladas a otras mujeres en los inicios de esta larga noche, extendida durante 2 años, quienes animaron con su ingenio y sensibilidad la primera chispa: Bárbara Vizcaro, Luciana Lira, Samadhi Valcárcel, El Café Duke. ¿Qué te enciende? ¿Qué te quema? ¿Qué te arde? Gracias. Muchas gracias, Madeleine. Bueno, les agradecemos a todos nuestros ponentes por la participación del día de hoy. Tuvimos la mesa completa. A partir de ahora vamos a abrir preguntas para los participantes, para las personas que están conectados desde el medio virtual. También pueden hacer sus preguntas. Desde acá las podemos hacer. Y Anthony tiene un aviso. Se me olvidó algo importante. Estaremos con la obra el sábado a las 4 de la tarde en el Cable. Con el Pentamerón están invitados, invitadas a ir a presenciar el acto escénico. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Vamos a iniciar con las preguntas. Por favor, dale. Okay. Primero, luego Alejandra y luego por acá había otra persona solicitando la palabra. Hola, buen día. Anthony, ¿cierto? Sí. Sí, Anthony. La pregunta es para ti, porque tú hablabas de algo muy interesante que decía que tú le asignabas ritmos musicales a los personajes según la personalidad, ¿cierto? Pero yo te quería preguntar, porque no recuerdo si lo dijiste, y si lo dijiste, discúlpame si no presté atención, que si durante el proceso de creación de los personajes hubo de pronto primero una exploración musical y a partir de la música, o sea, que fue como esa música el detonante, se construyó ese personaje. Y si así fue, ¿qué acciones físicas, posturas, leitmotivs, gestos y demás cosas encontraste y en qué momento como que llegaste a la conclusión, listo, el personaje ya está? Eso. Se responde de inmediato. ¿Cómo te llamas? Álvaro. Álvaro. Sí, como te decía, esas fueron como las dos categorías que nosotros utilizamos como detonantes, procedimientos o motivadores expresivos, la música y las máscaras. Entonces, a partir de ritmos musicales, digamos, Carlo tiene el ritmo de la salsa, Gianluca, el príncipe, tiene el ritmo del tango, el Pentamerón es como música medieval y Carmosina tiene el ritmo del flamenco. Entonces, a partir de esto, era la escritura, la dramaturgia se escribía a partir de alguna canción que tuviera el ritmo musical y se escribía la dramaturgia, y luego se confrontaba con el cuerpo y la utilización de las máscaras, que eran quienes daban los ritmos corporales, las cualidades de cada uno de los personajes, y hasta que hubo un momento de
de, no sé si de satisfacción o bueno, también era ahí un diálogo entre director y actor de decir, bueno, esto queda. Ok, muchas gracias. A ti, gracias. Días. Sí. Buenos días. Primero, pues felicitarlos porque sé que es un trabajo divino, lleno de mucho trabajo, mucho esfuerzo. Me siento muy orgullosa de ustedes, en serio. Qué bonito. Y segundo, mi pregunta va relacionado con el hecho creativo, porque pues conozco que ha sido también un trabajo como a distancia, no tan cercana en kilómetros, pero sí en corazón y amor al proceso y al trabajo. Entonces, mi pregunta para ti, Tony, es, ¿cuál fue la parte más difícil de, además ser productor, creador, gestor, eh, escritor, de la obra, más allá de los ritmos, de los tiempos, de la comunicación, más en comunicación con el colectivo y con las chicas y con la distancia? El cuerpo polifacético, ¿no? También. Ahí, bueno, la parte más difícil, pues particularmente dentro del hecho creativo, mm, creo que esa frase de hablar con el autor me ayudó mucho, porque me permitía sacar adelante las tareas de manera independiente. Las tareas de la escritura, las tareas de la actuación eran en la actuación, y era paradójico, pero me ayudaba mucho eso, porque todo proceso creativo tiene pues sus altibajos, tiene sus crisis. Ya luego de que encontramos un boceto de obra, la postulamos a beca de creación. Afortunadamente ganamos esa convocatoria y pues eso nos ayudó a financiar y poder también estar desde la presencialidad con el director acá en Manizales. Entonces, bueno, ha sido, no sé, yo creo que dificultuoso. Creo que actualmente como vivimos nuestra realidad social, el hecho de vivir o ser artista, pues ya representa una dificultad compleja, compleja. ¿Alguien más tenía una pregunta? Muchísimas gracias. Por acá. Buenos días, Anthony, y todo el auditorio. Em, Esto, pues yo no es que sepa mucho de estas cosas, pero escuchar que usted adaptaba la música a la corporalidad del personaje, eso no es poner a danzar un poco el personaje, o sea, me interesaría saber eso porque me sonó como muy bailado, o sea, que el personaje también está bailando. ¿Y puedo hacer otra segunda pregunta? Pero no Anthony, sino otro panelista. Sí. Para Madeleine. Madeleine. Sí, pues felicitarla sobre todo ese poema hermoso que escribió en medio de el texto que leyó. Es un poema, me pareció bello. Y preguntar sobre esta situación psicológica que se ha presentado en particular por la experiencia de retomarse como actriz, porque tenía un rol de directora, un rol distinto, y ya retomarse como actriz, como enfrentar la frustración, lo entendí yo, y resignificar todo eso, pues en ese proceso psicológico que su merced llama catalesis, también hay como una catarsis y me gustaría como apreciar más ampliamente ese punto. Gracias. Bueno, dándote respuesta a la primera pregunta, sí puede pues decirse que hay, hay movimiento que deviene quizás en coreografía, que deviene quizás en danza. También hay un género, uno de los géneros que tocamos es la comedia musical. Entonces hay danza, movimiento, partitura corporal, baile. Es como lo que diferencia un poco también el teatro de la danza, ¿no? Que danza coreografía, teatro partitura corporal. Entonces sí, un trabajo que puede mencionar, no sé hasta qué punto pues está la barrera, ¿cierto? Identitaria de la danza. No sé si haya como tal danza, pero de que hay movimiento, hay movimiento. Ujú.
Bueno, qué bonita la pregunta, gracias, porque voy a empezar desde atrás. Este concepto de catalepsis que comentaba, tomado de Barthes, como un pretexto para pensar esta noción de exceso, ¿no? Como esta acción que deja atrás de sí excedente, decía residuo, ¿no? Lo que escapa a la presión, embotamientos, inscripción. Eh, y me gusta porque en realidad retomar mi trabajo como actriz quizás tiene que ver con todo este tiempo y todos estos años que he estado dedicada a la dirección. De hecho, acá estoy ahora en el Cairo dirigiendo presentando una obra que monté. Em, y creo que esa saturación de estar desde afuera mirando y seleccionando, componiendo, digamos, para mí el trabajo de la dirección es un trabajo de composición. Yo siempre trabajo con lo que me entregan los actores, no impongo una idea, voy con un pretexto y pruebo con ellos y a partir de allí compongo. En realidad es un trabajo compartido, ¿no? Creo que el rol que hace una directora es tener esa capacidad de seleccionar y poner a convivir materiales, ¿no? Distintas matrices corporales, lumínicas, sonoras, conceptuales, textuales, espaciotemporales y demás. Y creo que tanto tiempo estar allí, este excedente de vida como directora me ha dejado un vacío para que pueda emerger la actriz ahora, ¿no? Y me gusta porque puedo mirar la escena desde otro lugar, desde adentro. Porque yo en este trabajo que estoy haciendo, pues yo escribo el texto, yo me dirijo y yo actúo, ¿no? Entonces es una experiencia, es un experimento de trastocar estos lugares y romper un poco con digamos, con esas hegemonías, ¿no? De la dirección, sino como ver que son lugares mucho más flexibles, permeables, que uno puede jugar a dirigir, jugar a actuar, jugar a escribir, despertar y aprovechar, digamos, esta capacidad lúdica que tiene el teatro y esta capacidad infinita para estar pensando, ¿no? A mí lo que me apasiona es el conocimiento, estar descubriendo, probando, experimentando. Siempre siento que estoy en el intento, ¿no? No clausuro nada, siento que estoy siempre intentando. Y bueno, y esa es la experiencia, es una experiencia muy viva, muy enriquecedora, y estoy jugando desde estos dos lugares, desde estos dos espacios, ¿no? Me es muy grato, me es muy divertido, pero creo que no se hubiese dado justamente si no hubiera todo este cúmulo de experiencia que me ha dejado la dirección y que ha llegado como a un límite en el que me pide ahora poner mi cuerpo, experimentar desde adentro, ocupar el lugar de cuerpo presente del actor, de la actriz, ¿no? Eso. Muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Hola, esta pregunta va para Catherine. Bueno, nos comentaba sobre la dramaturgia del movimiento dramatúrgico boliviano. La verdad es que yo no conozco mucho el movimiento boliviano teatral, entonces decías también que es muy reciente también la publicación de textos o de teoría crítica en relación a las dramaturgias. No sé si nos podrías contar un poquito más de tu grupo de estudios, del que nos mencionaste. Sí, bueno, Intersecciones es un grupo que recién se conformó hace 2 años, que lo que buscamos es, porque realmente no hay ni fondos estatales como para poder publicar dramaturgos, y bueno, y tampoco desde la Academia de Literatura tampoco hay como una intención de publicar dramaturgia tampoco, ¿no? Y bueno, entonces nosotros nos juntamos, somos de diferentes grupos de teatro, entre críticos teatrales, hacedores de teatro, yo soy dramaturga, otros hacedores de otras generaciones más grandes que yo, etcétera. Y queremos formar como una gran intersección como para poder eh, publicar y pensar el teatro boliviano. Justamente, bueno, Madelina hablaba de una creadora boliviana, Samadi Valcárcel, igual ella estuvo dentro de Intersecciones en estos primeros años, también para poder pensar mejor el teatro boliviano. Y bueno, nosotros como grupo independiente estamos publicando obras de mayor, ¿cómo se diría? Como antologías de teatro de autores específicos, ¿no? Claudia Ide es como 2 generaciones más que yo. Y bueno, ahora estamos yendo con otro dramaturgo que se llama Percy Jiménez.
y luego ya vamos a ir con otros dramaturgos. Y bueno, si ustedes quieren conocer más de dramaturgia boliviana, yo les animo a ver esta página de Intersecciones Bolivia. Eh, Dentro de un mes, más o menos, recién vamos a habilitar como EPUBs para que puedan comprar o ver, pero ya hay obras gratuitas ahí. Pueden leer, que pueden buscar. Eso también. Gracias. A ti muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Todavía tenemos espacio. ¿Tenemos tiempo? Bueno, muchísimas gracias a los ponentes y a los participantes. Damos por finalizada esta mesa de dramaturgias corporales. A las 12:40 va a ser la conferencia de cierre con el maestro Miguel Ribagorda para que por favor pues pasemos a la sala Cumanday 1, ¿listo? Muchísimas gracias a todos y que estén muy bien. Hasta luego.